¿Alguna vez has visto a alguien trabajar tanto que te hace cuestionar tu propia vida? Imagina esto. Un hombre poderoso sale de una reunión de negocios y descubre algo que nunca debió ver. Su empleada doméstica, esa mujer que limpia su casa cada día con una sonrisa discreta, está parada frente a un puesto de tacos callejero, vendiendo comida bajo la luz tenue de un farol. Todavía lleva parte de su uniforme escondido bajo un abrigo gastado. Sus manos tiemblan de cansancio mientras sirve tacos a desconocidos. Él se queda paralizado. ¿Qué hará cuando descubra la verdad detrás de esa segunda vida? Quédate hasta el final, porque lo que este millonario decidió hacer cambió todo para siempre. Javier caminaba por los pasillos de su mansión en Las Lomas cada mañana, con la misma rutina mecánica de siempre. 43 años, viudo desde hacía casi una década, había construido un imperio de bienes raíces que muchos envidiaban, pero que a él le parecía cada vez más vacío. Las paredes de mármol reflejaban su imagen solitaria mientras revisaba documentos en su tablet antes del desayuno. Nadie lo esperaba en la mesa. Nadie preguntaba cómo había dormido. Solo el silencio implacable de una casa demasiado grande para un hombre que había olvidado qué significaba vivir y no solo existir. El trabajo se había convertido en su refugio y su cárcel al mismo tiempo. Reuniones interminables, contratos millonarios, negociaciones que duraban hasta la madrugada. Todo para no pensar en lo que había perdido cuando su esposa murió en aquel accidente. Todo para no sentir el peso aplastante de la soledad que lo seguía como una sombra, incluso en medio de oficinas llenas de gente. Javier había aprendido a sonreír en público mientras su corazón permanecía congelado en el tiempo. Ese era su mundo hasta que comenzó a notar algo extraño en Rosaura. Rosaura había trabajado en su casa durante casi 2 años. 36 años, delgada pero fuerte, siempre llegaba puntual a las 6 de la mañana para comenzar sus labores. Limpiaba cada rincón de la mansión con una dedicación que Javier rara vez había visto en otros empleados. Lo que más llamaba su atención era su actitud, siempre educada, siempre con una sonrisa amable cuando lo saludaba, siempre discreta como si quisiera ser invisible. Nunca pedía nada extra, nunca se quejaba, nunca llegaba tarde, pero había algo en sus ojos que Javier no lograba descifrar. Una tristeza escondida detrás de esa sonrisa constante, una fatiga profunda que ninguna noche de sueño parecía curar. Él la observaba a veces desde la distancia, mientras ella trapeaba el suelo o preparaba café en la cocina. Sus movimientos eran lentos, como si cada gesto le costara un esfuerzo titánico. Sus hombros parecían cargar un peso invisible que la encorvaba ligeramente hacia adelante. Javier se preguntaba qué historias guardaba esa mujer silenciosa que nunca hablaba de su vida personal. Durante semanas, Javier comenzó a prestar más atención a los detalles. Rosaura llegaba cada mañana con ojeras profundas que el maquillaje no lograba ocultar del todo. Sus manos temblaban ligeramente cuando servía el café. A veces la escuchaba bostezar en el pasillo cuando creía que nadie la veía. Una mañana, mientras ella limpiaba la sala, Javier notó que casi tropieza con la aspiradora. Se acercó rápidamente para sostenerla del brazo. ¿Se encuentra bien, Rosaura?, preguntó con genuina preocupación. Ella se enderezó de inmediato, forzando esa sonrisa educada que siempre tenía lista. Sí, señor Javier, solo un poco de sueño. Disculpe. Pero sus ojos contaban otra historia. Una historia de noches sin descanso y días interminables. Javier quiso preguntar más, pero Rosaura ya se había alejado, regresando a sus tareas con esa discreción que la caracterizaba. Algo dentro de él se removió incómodo. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó a alguien si estaba realmente bien? ¿Cuándo dejó de ver a las personas como personas y comenzó a verlas solo como parte del decorado de su vida automatizada? Los días pasaron y la inquietud de Javier crecía. Observaba cómo Rosaura rechazaba el almuerzo que le ofrecía, diciendo que ya había comido, pero él nunca la veía comer nada. Notaba cómo guardaba las sobras de la cocina con cuidado especial, envolviéndolas como si fueran tesoros. Una tarde, mientras firmaba unos documentos en su estudio,
La escuchó hablar por teléfono en voz baja desde el pasillo. «Mamá, ya voy para allá». «Sí, compré las medicinas. No te preocupes, alcanza. Los niños comieron bien, ¿verdad?». Su voz sonaba cansada pero llena de ternura. Javier sintió una punzada en el pecho. Rosaura tenía una familia que dependía de ella. Una madre, hermanos. Responsabilidades que ella cargaba sola mientras limpiaba casas ajenas con una sonrisa que escondía batallas diarias. De pronto, su mansión inmensa le pareció más vacía que nunca. Él tenía todo el dinero del mundo, pero nadie que lo esperara en casa. Ella no tenía nada, pero lo daba todo por los suyos. ¿Quién era realmente el rico entre los dos? La pregunta lo persiguió durante días sin encontrar respuesta. Una noche de martes, Javier salió de una reunión en Polanco cerca de las 10:30 de la noche. La junta había sido larga y tediosa, llena de inversionistas que solo hablaban de números y porcentajes. Manejaba su camioneta por Avenida Reforma hacia su casa cuando decidió tomar un camino diferente. No tenía prisa por llegar a esa mansión vacía. Dio vuelta por calles que normalmente evitaba, zonas más humildes de la ciudad que rara vez visitaba. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo frenar en seco. A 2 cuadras de distancia, bajo la luz amarillenta de un farol en una pequeña plaza, había un puesto de tacos, y frente a ese puesto, atendiendo a un cliente con movimientos mecánicos de puro cansancio, estaba Rosaura. Llevaba un delantal manchado sobre lo que parecía ser parte de su uniforme de trabajo, su cabello recogido de manera apresurada. Sus ojos miraban hacia abajo mientras preparaba tortillas en el comal. Javier sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Se quedó paralizado dentro de su camioneta, observando una escena que nunca imaginó presenciar. ¿Cuántas horas llevaba ella trabajando sin parar desde que salió de su casa? Javier apagó el motor de su camioneta y se quedó sentado en la oscuridad, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. Rosaura estaba ahí, a pocos metros de distancia, en un mundo completamente diferente al de su mansión en las lomas. La plaza era sencilla, rodeada de pequeños negocios familiares que ya estaban cerrando sus cortinas metálicas. Algunos vendedores ambulantes empacaban sus mercancías en carritos desvencijados. El puesto de tacos de Rosaura era modesto. Una mesa plegable, cubierta con un mantel de plástico, un comal sobre una parrilla de gas, contenedores con carne, cebolla, cilantro y salsas caseras. Nada lujoso, nada pretencioso. Solo lo necesario para ganarse unos pesos extras después de una jornada completa de trabajo. Javier observaba cada detalle con una mezcla de asombro y vergüenza. Mientras él se quejaba del tráfico en su camioneta de lujo, ella cruzaba media ciudad para llegar a ese rincón olvidado y trabajar hasta la medianoche. Mientras él cenaba en restaurantes caros con socios de negocios, ella preparaba tacos para desconocidos que tal vez ni siquiera le daban las gracias. La escena frente a él era un espejo brutal de realidades que vivían en el mismo país, pero en universos paralelos. Desde su posición, Javier podía ver el rostro de Rosaura bajo la luz tenue del farol. Ya no llevaba esa sonrisa educada que mostraba en la mansión. Su expresión era de agotamiento puro, los hombros caídos, los ojos entrecerrados por el cansancio, las manos que temblaban ligeramente mientras cortaba cebolla y servía tortillas calientes. Un hombre de overol se acercó al puesto y ordenó 3 tacos de bistec. Rosaura asintió sin decir mucho, preparó la orden con movimientos automáticos y recibió unas monedas que guardó en una bolsa de tela amarrada a su cintura. El cliente se fue sin mirarla a los ojos. Para él, Rosaura era solo otra vendedora ambulante, más en las miles que poblaban las calles de la Ciudad de México. Pero para Javier, ella era la mujer que cada mañana entraba a su casa con dignidad y trabajaba sin descanso para mantener a una familia que él ni siquiera sabía que existía. Una familia que dependía de esos tacos nocturnos para sobrevivir. Una familia que esperaba en algún lugar de esa ciudad inmensa mientras ella sacrificaba su salud y su sueño por unos pesos que jamás serían suficientes. Javier quiso bajar de la camioneta, acercarse, decir algo, pero se quedó paralizado. ¿Qué podía decir?
¿Qué derecho tenía él a invadir ese espacio donde Rosaura luchaba por su vida? Se sintió como un intruso observando algo demasiado íntimo, demasiado doloroso. Recordó todas las mañanas en que ella llegaba a su casa exhausta y él apenas le dirigía un saludo distraído antes de irse a sus reuniones. Recordó todas las veces que la vio limpiando el piso mientras él caminaba sobre ese mismo piso sin siquiera notar su presencia. La había tratado con respeto, sí, pero con ese respeto distante que se le da a alguien que solo existe para hacer un trabajo. Nunca le había preguntado por su familia. Nunca le había preguntado si necesitaba algo. Nunca le había preguntado si estaba bien. Simplemente había asumido que ella estaba bien porque siempre sonreía. Qué fácil era vivir en su burbuja de cristal, donde los problemas se resolvían con dinero y las personas eran solo nombres en una nómina. Qué cómodo era no ver el sufrimiento que existía a centímetros de distancia. La vergüenza lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que cerrar los ojos un momento. Pasaron 15 minutos, luego 30. Javier seguía ahí, observando. Rosaura atendió a 4 clientes más. Una pareja joven que reía mientras comía, un señor mayor que parecía conocerla porque le preguntó por su mamá, 2 muchachos que se quejaron del precio de los tacos y Rosaura solo bajó la mirada sin responder. Cerca de las 11:30 de la noche, la plaza estaba casi vacía. Rosaura comenzó a recoger sus cosas con la misma meticulosidad con la que limpiaba la mansión. Guardó los contenedores de comida en hieleras desgastadas. Limpió el comal con un trapo viejo. Dobló el mantel de plástico y lo metió en una bolsa raída. Sus movimientos eran lentos, como si cada gesto le costara el último aliento de energía que le quedaba. Javier notó que se detuvo un momento. Se apoyó en la mesa con ambas manos y respiró profundo. Luego, se pasó el dorso de la mano por la frente, secándose el sudor mezclado con lágrimas que tal vez nadie más vio. Pero Javier las vio. Y algo dentro de él se rompió en 1000 pedazos. No podía quedarse allí solo mirando. No podía regresar a su mansión y fingir que no había visto nada. Javier arrancó la camioneta y se alejó de la plaza antes de que Rosaura pudiera verlo. Condujo por las calles nocturnas de la ciudad sin rumbo fijo, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Cómo era posible que una mujer trabajara desde las 6 de la mañana hasta pasada la medianoche solo para sobrevivir? ¿Cómo era posible que el salario que él le pagaba, que a él le parecía justo y generoso, no fuera suficiente para cubrir sus necesidades básicas? La respuesta era obvia pero brutal, porque México estaba lleno de Rosauras. Millones de personas que trabajaban 2 o 3 empleos solo para pagar medicinas, comida, renta. Personas invisibles que mantenían funcionando las casas de los ricos, las oficinas de los empresarios, las calles de las ciudades. Personas que sonreían porque no tenían otra opción. Javier llegó a su mansión pasada la medianoche. Se quedó sentado en el garaje durante varios minutos, mirando las paredes impecables que Rosaura limpiaba cada día. Mañana ella llegaría a las 6 como siempre, y él ya no podría ignorar la verdad. Tenía que hablar con ella, aunque no sabía qué diablos iba a decir. Javier apenas durmió esa noche. Daba vueltas en la cama mientras su mente reproducía una y otra vez la imagen de Rosaura bajo aquel farol, preparando tacos con manos cansadas. Se levantó a las 5 de la mañana, algo que no hacía desde sus primeros años como empresario. Se duchó, se vistió y bajó a la cocina mucho antes de lo habitual. Preparó café y se sentó a esperar. El reloj marcaba las 5:40 cuando escuchó el timbre de la entrada de servicio. Su corazón latió más rápido. Caminó hacia la puerta trasera y la abrió personalmente, algo que jamás hacía. Rosaura estaba del otro lado, con su uniforme impecable y esa sonrisa educada de siempre. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Javier, algo cambió en su expresión. Una sombra de sorpresa cruzó su rostro. «Buenos días, señor Javier», dijo con voz suave, casi tímida. Él notó las ojeras profundas, más marcadas que nunca.
Notó cómo sus manos apretaban con fuerza la correa de su bolsa gastada. Notó el miedo apenas disimulado en su mirada. Antes de que Javier pudiera articular palabra, Rosaura dio un paso hacia adelante con urgencia. «Señor Javier, necesito hablar con usted», dijo rápidamente, con la voz quebrándose ligeramente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Yo sé que usted me vio anoche». Las palabras salieron como una confesión dolorosa. Javier sintió un nudo en la garganta. Por supuesto que ella lo había visto. La camioneta negra estacionada frente a la plaza no era exactamente discreta. «Señor, yo puedo explicarlo», continuó Rosaura, ahora con las palabras atropellándose unas con otras. «No quería faltarle al respeto. No quería que pensara que su trabajo no es suficiente para mí. Es solo que mi mamá está enferma y necesita medicinas muy caras. Mis hermanos todavía están estudiando y yo soy la única que puede mantenerlos. El dinero que usted me paga es justo, lo es, pero no alcanza para todo y yo no quería pedirle más porque usted ya ha sido muy bueno conmigo». Su voz temblaba cada vez más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Por favor, no me despida. Prometo que voy a seguir llegando temprano. Prometo que mi otro trabajo no va a afectar mis labores aquí. Por favor». Javier se quedó paralizado viendo a esa mujer orgullosa y fuerte derrumbarse frente a él. Rosaura, que siempre había sido tan discreta, tan reservada, ahora estaba ahí suplicando por conservar un trabajo que la estaba matando lentamente. Ella pensaba que él estaba molesto, pensaba que la había seguido para despedirla, pensaba que su doble esfuerzo era motivo de vergüenza y no de admiración. El peso de esa realidad cayó sobre Javier como una tonelada de ladrillos. Durante 2 años había sido un buen patrón según los estándares básicos. Pagaba a tiempo, daba prestaciones de ley, nunca había faltado al respeto, pero eso era lo mínimo. Nunca se había tomado la molestia de conocer realmente a la persona que trabajaba en su casa. Nunca le había preguntado por su familia, por sus sueños, por sus miedos. La había visto como una empleada eficiente y nada más. Y ahora ella estaba ahí, pidiéndole perdón por trabajar hasta la extenuación solo para sobrevivir. La vergüenza que Javier sintió en ese momento fue peor que cualquier fracaso empresarial que hubiera experimentado en su vida. Javier levantó las manos en un gesto pausado, casi suplicante. «Rosaura, espere», dijo con voz firme pero gentil. «Por favor, no llore. No vine aquí para despedirla». Ella lo miró con los ojos rojos, confundida, sin entender. Javier respiró profundo antes de continuar. Las palabras que había ensayado toda la noche de pronto le parecieron insuficientes, pero tenía que decirlas de todas formas. «Yo no estoy decepcionado de usted. Para nada. Estoy avergonzado de mí mismo». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar esas últimas palabras. Rosaura parpadeó sorprendida. «Estoy avergonzado porque nunca le pregunté si estaba bien, porque la vi llegar cansada cada mañana durante meses y nunca me molesté en averiguar por qué. Porque le pago un salario que a mí me parece justo, pero que claramente no es suficiente para que viva con dignidad». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Usted no me debe ninguna explicación, Rosaura. Soy yo quien le debe una disculpa por haber sido tan ciego». El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Rosaura se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, todavía sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. «No está molesto?», preguntó con voz pequeña. Javier negó con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con quebrarlo. «Molesto no es la palabra. Estoy impresionado, admirado. Usted trabaja desde las 6 de la mañana aquí, luego va a vender tacos hasta pasada la medianoche y aún así llega puntual al día siguiente con una sonrisa en el rostro. Eso no es normal, Rosaura. Eso es heroico». Ella bajó la mirada, incómoda con el elogio. «No soy heroína, señor Javier. Solo hago lo que tengo que hacer». Javier dio un paso hacia ella, manteniendo una distancia respetuosa.
Y ese es exactamente el problema, que tenga que hacer todo eso sola, que tenga que sacrificar su salud, su descanso, su vida entera solo para que su familia coma. Eso no está bien. Rosaura levantó la vista, y por primera vez en 2 años, Javier vio algo diferente en sus ojos, esperanza mezclada con miedo de atreverse a creerla. «¿Qué va a hacer?», susurró. Javier sonrió por primera vez en días, una sonrisa genuina que no había sentido en mucho tiempo. «Voy a empezar por hacer lo que debía hacer desde el principio, escucharla». Esas palabras cambiaron algo en el aire entre Javier y Rosaura. Ella aceptó entrar a la cocina todavía nerviosa, todavía sin entender completamente qué estaba pasando. Javier le preparó una taza de café y se sentó frente a ella en la mesa del desayunador, algo que rompió completamente la dinámica patrón-empleada que habían mantenido durante 2 años. Durante la siguiente hora, Rosaura habló, al principio con voz temblorosa y palabras medidas, como si cada frase pudiera ser usada en su contra. Pero poco a poco, conforme Javier escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones inmediatas, ella comenzó a abrirse. Le contó sobre su madre, una mujer de 62 años que había trabajado toda su vida como costurera hasta que la diabetes le arrebató la vista parcialmente. Le habló de sus 2 hermanos menores, Carlos, de 19 años, que estudiaba mecánica automotriz en un instituto técnico, y Lupita, de 16, que cursaba la preparatoria y soñaba con ser maestra. Rosaura había asumido el papel de padre y madre desde que su propio padre los abandonó hace más de 10 años. Todo recaía sobre sus hombros. Las palabras de Rosaura pintaban un retrato de sacrificio que Javier jamás había imaginado. Ella trabajaba en su mansión de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Luego tomaba 2 camiones para llegar a su casa en Iztapalapa, un viaje de casi 2 horas atravesando la ciudad completa. Preparaba la cena para su familia, ayudaba a Lupita con la tarea, daba las medicinas a su mamá, y después de que todos se dormían, salía a vender tacos desde las 8 de la noche hasta pasada la medianoche. Dormía 4 horas si tenía suerte. Los fines de semana hacía el doble de tacos porque había más clientes. No había descanso, no había tregua, solo un ciclo interminable de trabajo y más trabajo que la consumía lentamente. «A veces me pregunto hasta cuándo voy a poder seguir así», confesó Rosaura con la mirada perdida en su taza de café. «Pero luego veo a Carlos aprendiendo a arreglar motores con tanta pasión, o a Lupita leyendo sus libros hasta tarde en la noche, o a mi mamá sonriendo cuando le cuento algo gracioso, y me digo que vale la pena, que todo vale la pena si ellos pueden tener una vida mejor que la mía». Javier escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra de Rosaura le mostraba un mundo que había existido siempre a su lado, pero que él había sido demasiado ciego para ver. Cuando ella terminó de hablar, él se quedó callado durante varios segundos, procesando todo lo que había escuchado. «¿Cuánto gana con los tacos?», preguntó finalmente. Rosaura dudó antes de responder. «Depende de la noche. En una buena noche puedo sacar 400 o 500 pesos. En una mala, apenas 200. Javier hizo cálculos mentales rápidos. Eso significaba que Rosaura trabajaba entre 4 y 5 horas adicionales cada noche por una cantidad que para él era menos de lo que gastaba en una comida de negocios. La desproporción era obscena. «¿Y si yo le aumento el salario?», propuso. Rosaura negó con la cabeza inmediatamente. «No puedo aceptar eso, señor Javier. Usted ya me paga bien. No quiero su lástima». La palabra lástima cayó entre ellos como una piedra pesada. Javier entendió entonces que esto no era solo sobre dinero. Era sobre dignidad, sobre orgullo, sobre una mujer que había luchado toda su vida sin pedirle nada a nadie. Javier cambió su estrategia. No podía simplemente darle más dinero si ella no iba a aceptarlo por orgullo. Necesitaba otra forma de ayudar que respetara su dignidad. Pero primero necesitaba entender mejor su mundo. «Rosaura, ¿puedo pedirle algo?», dijo con tono casi tímido. Ella lo miró sorprendida. «Claro, señor». Javier tomó aire antes de continuar.
Esta noche puedo ir a comprarle unos tacos, quiero probar su comida, quiero conocer ese otro lado de su vida. Rosaura se puso rígida. ¿Por qué querría hacer eso? Javier sonrió con sinceridad. Porque llevo 2 años compartiendo esta casa con usted y me acabo de dar cuenta de que no la conozco en absoluto, y porque, francamente, me muero de curiosidad por saber si sus tacos son tan buenos como dicen. Esa última frase arrancó una sonrisa genuina de Rosaura, la primera que Javier le veía sin ese filtro de educación forzada. Era una sonrisa real, un poco tímida, pero real. Está bien, aceptó finalmente, pero no vaya en su camioneta elegante, va a asustar a mis clientes. Javier se rió, una risa honesta que hacía años no sentía. Trato hecho, iré discreto. Esa noche, Javier estacionó su camioneta a varias cuadras de la plaza y caminó hasta el puesto de Rosaura. Ella estaba preparando su área de trabajo cuando lo vio llegar. Por un momento pareció nerviosa de nuevo, pero Javier simplemente se acercó como cualquier cliente. «Buenas noches, señorita. ¿Qué me recomienda?» Rosaura jugó con la broma. «Los de bistec son los más populares. Los de suadero son mi especialidad». Javier pidió 3 de cada uno. Mientras ella preparaba la orden, comenzaron a conversar. Esta vez sin la formalidad de la mansión, sin el peso de la jerarquía social. Solo 2 personas compartiendo un momento bajo las luces de la plaza. Javier probó los tacos y su expresión de sorpresa genuina hizo que Rosaura se riera. «Están increíbles», dijo con la boca medio llena. «¿Quién le enseñó a cocinar así?» Ella sonrió con nostalgia. «Mi abuela. Ella tenía un puesto en el mercado de Jamaica hace muchos años. Decía que la buena comida no necesita ser cara, solo necesita estar hecha con cariño». Javier asintió, saboreando cada bocado. Se quedó ahí durante 1 hora, conversando entre cliente y cliente, conociendo historias de la familia de Rosaura, escuchando sus sueños y miedos, y por primera vez en años sintió que estaba conectando con algo real, algo que su dinero nunca había podido comprar. Las visitas de Javier al puesto de tacos se volvieron una rutina durante las siguientes semanas. Llegaba entre las 9 y las 10 de la noche, pedía sus tacos y se quedaba conversando con Rosaura entre cliente y cliente. Aprendió los nombres de los vendedores vecinos. Doña Carmela, que vendía elotes y esquites, don Rodrigo, que tenía un puesto de frutas picadas, el joven Toño, que vendía chicharrones preparados. Todos lo recibieron con la desconfianza natural hacia alguien que claramente no pertenecía a ese mundo. Pero la presencia constante de Javier y su trato genuino, poco a poco, fueron derribando esas barreras. Una noche, don Rodrigo le ofreció una bolsa de jícama con limón y chile. «Para que se le quite lo fresa», bromeó. Javier aceptó con una sonrisa y desde entonces los vendedores lo saludaban con familiaridad. Rosaura observaba estas interacciones con una mezcla de asombro y ternura. Veía a ese empresario millonario sentado en una silla de plástico, comiendo tacos con las manos, riendo con gente que jamás pisaría su mansión. Y algo en su corazón comenzó a ablandarse. Pero Javier sabía que las conversaciones nocturnas no eran suficientes. Rosaura seguía trabajando 16 horas al día y eso no era sostenible. Un viernes por la mañana, después de que ella terminara de limpiar la cocina, Javier le pidió que se sentara. «Rosaura, necesitamos hablar sobre su salario». Comenzó con tono serio pero amable. Ella se tensó inmediatamente. «Señor Javier, ya le dije que no puedo aceptar». Él levantó la mano interrumpiéndola suavemente. «Escúcheme primero, por favor. He estado revisando los sueldos de todos mis empleados y me di cuenta de que no he hecho ajustes por inflación en 2 años. Eso no es justo para nadie, especialmente para usted que es tan dedicada». Sacó un sobre del bolsillo de su saco. «A partir de este mes, su salario aumenta en un 40%. Y antes de que proteste, esto no es caridad. Es justicia. Es lo que debía ser desde hace tiempo». Rosaura abrió la boca para objetar, pero Javier continuó. «Además, voy a ajustar sus horarios. En lugar de trabajar de 6 a 4, trabajará de 8 a 3.
Eso le dará más tiempo para descansar entre este trabajo y su puesto de tacos. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Rosaura. Rosaura tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había el cheque con el nuevo salario y una nota escrita a mano que decía: por todo el trabajo que hace y que nunca había valorado como merece. Gracias por su dedicación. Ella leyó las palabras una y otra vez, como si no pudiera creer que fueran reales. No sé qué decir, susurró con voz quebrada. Javier sonrió con calidez. No tiene que decir nada, solo, por favor, cuídese más. No quiero que se enferme por trabajar tanto. Hubo un silencio cargado de emociones entre ambos. Luego Rosaura hizo algo que sorprendió a Javier. Se puso de pie y le dio un abrazo rápido pero sincero. Gracias, dijo simplemente. Gracias por verme. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Javier nunca había sentido tanta satisfacción al firmar un cheque como la que sintió en ese momento. No era la cantidad de dinero lo que importaba, era el significado detrás de ese gesto. Era la posibilidad de hacer una diferencia real en la vida de alguien. Era recordar que el dinero solo tenía valor cuando se usaba para algo más grande que uno mismo. Pero el gesto que más emocionó a Rosaura vino una semana después. Era sábado por la noche, y Javier llegó al puesto de tacos con una propuesta inusual. Rosaura, quiero aprender a hacer tacos, anunció con una sonrisa traviesa. Ella lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Usted? ¿Hacer tacos? Javier asintió con entusiasmo. Sí, si voy a seguir siendo su cliente más frecuente, al menos debería saber apreciar el arte detrás de la comida. Rosaura se rió, una risa genuina y alegre que iluminó su rostro cansado. Está bien, pero le advierto que no es tan fácil como parece. Durante las siguientes horas, Javier aprendió a calentar las tortillas en el comal sin quemarlas, a cortar la carne en trozos pequeños y uniformes, a picar la cebolla sin llorar demasiado, a preparar las salsas con el equilibrio perfecto entre picante y sabor. Se quemó los dedos 2 veces, salpicó salsa en su camisa cara, cortó la cebolla tan mal que Rosaura tuvo que rehacerla entre risas. Pero no se rindió. Y cuando finalmente logró preparar un taco decente, la expresión de orgullo en su rostro hizo que Rosaura sintiera algo cálido y desconocido en el pecho. La siguiente sorpresa llegó cuando Javier pidió conocer a la familia de Rosaura. Me ha hablado tanto de ellos que siento que ya los conozco. Me gustaría saludarlos si a usted no le molesta. Rosaura dudó al principio, avergonzada de mostrarle su humilde hogar a un hombre acostumbrado al lujo. Pero la sinceridad en los ojos de Javier la convenció. Un domingo por la tarde, él llegó a la casa de Rosaura en Iztapalapa. Era una vivienda pequeña de 3 habitaciones en una vecindad con paredes de concreto sin pintar y pisos de cemento pulido. Pero estaba impecablemente limpia y decorada con el cariño que solo un hogar verdadero puede tener. La mamá de Rosaura, doña Estela, lo recibió con la hospitalidad característica de las madres mexicanas. «Pase, pase, señor». «Disculpe el desorden», dijo aunque no había ningún desorden visible. Carlos estaba en el pequeño patio trasero arreglando una bicicleta vieja, y Lupita estudiaba en la mesa del comedor rodeada de libros y cuadernos. Cuando vieron entrar a Javier, ambos se quedaron paralizados. Rosaura les había contado sobre su patrón que visitaba el puesto de tacos, pero verlo ahí en persona era otra cosa completamente diferente. Javier saludó a cada uno con genuino interés, y en ese momento, algo extraordinario comenzó a suceder. Si te está gustando esta historia, no olvides ayudarnos dándole un like a este video. Carlos, después de superar la sorpresa inicial, comenzó a hablarle con entusiasmo sobre mecánica automotriz. Le mostró la bicicleta que estaba reparando y explicó con pasión los problemas del sistema de frenos. Javier escuchaba fascinado, haciendo preguntas que demostraban interés real y no solo cortesía. «¿Y qué piensas hacer cuando termines tus estudios?», preguntó. Carlos se encogió de hombros. «Me gustaría tener mi propio taller algún día, pero eso cuesta mucho dinero. Por ahora solo quiero conseguir trabajo en algún taller grande». Sus ojos brillaban con un sueño que parecía demasiado lejano. Lupita, por su parte,
Era más reservada. Se mantuvo pegada a sus libros hasta que Javier notó que estaba leyendo 100 años de soledad, de García Márquez. «Ese es uno de mis libros favoritos», comentó sentándose cerca de ella. «¿Qué te parece hasta ahora?» Los ojos de Lupita se iluminaron y comenzó a hablar sobre las metáforas del realismo mágico con una inteligencia que sorprendió gratamente a Javier. Conversaron durante media hora sobre literatura, sobre sus autores favoritos, sobre los sueños de Lupita de convertirse en maestra de español. Rosaura los observaba desde la cocina con el corazón henchido de emoción. Doña Estela insistió en que Javier se quedara a comer. «No es mucho, pero está hecho con cariño», dijo mientras servía un guisado de pollo con arroz rojo y frijoles refritos. Javier aceptó encantado y se sentó a la mesa con toda la familia. La comida era sencilla pero deliciosa, preparada con ese sazón que solo las abuelas y madres mexicanas logran. Durante la comida, Javier escuchó historias de la familia. Doña Estela le contó sobre sus años como costurera, sobre cómo hacía vestidos para quinceañeras y novias con sus propias manos. «Todavía tengo mi máquina de coser, aunque ya casi no la uso por la vista», dijo con nostalgia. Carlos compartió anécdotas de sus prácticas en el instituto, de motores que parecían imposibles de reparar, pero que él logró arreglar. Lupita habló de sus maestros favoritos y de cómo le gustaría inspirar a otros estudiantes como ella había sido inspirada. Rosaura permanecía mayormente en silencio, observando con asombro cómo ese hombre importante se sentaba en su humilde mesa, compartiendo risas con su familia como si fuera lo más natural del mundo, como si no hubiera diferencia entre su mansión en Las Lomas y esta casa modesta en Iztapalapa. Después de la comida, mientras Lupita y Carlos recogían la mesa, doña Estela le pidió a Javier que la acompañara al pequeño patio. Se sentaron en 2 sillas de plástico bajo un árbol de bugambilias que daba sombra al espacio. «Señor Javier», comenzó doña Estela con voz suave pero firme, «quiero agradecerle por todo lo que ha hecho por mi hija». Javier iba a protestar, pero ella levantó la mano. «Deje que termine. Rosaura no me cuenta mucho porque no quiere preocuparme, pero una madre siempre sabe. Sé que ha trabajado como burro de carga durante años para mantenernos. Sé que se ha sacrificado sus propios sueños por nosotros. Y sé que usted ha sido la primera persona en mucho tiempo que la ve como algo más que una empleada». Los ojos de doña Estela se humedecieron. «La he visto diferente estas últimas semanas. Llega menos cansada, sonríe más. Habla de usted con un brillo en los ojos que no había visto desde hace muchos años». Hizo una pausa significativa. «No sé qué está pasando entre ustedes y no me corresponde a mí meterme, pero quiero que sepa algo. Mi hija es una mujer extraordinaria. Cualquier hombre sería afortunado de tenerla en su vida». Las palabras de doña Estela golpearon a Javier con la fuerza de una revelación. No era tonto. Había sentido la conexión creciendo entre él y Rosaura durante las últimas semanas. Los momentos compartidos en el puesto de tacos, las conversaciones que se extendían más de lo necesario, las miradas que duraban un segundo más de lo apropiado, la forma en que su corazón latía más rápido cuando ella entraba a la habitación. Pero había estado negándolo, convenciéndose de que solo era gratitud, admiración, respeto. Doña Estela lo estaba obligando a enfrentar lo que había estado evitando. Se estaba enamorando de Rosaura. Un hombre de 43 años, viudo, empresario exitoso, se estaba enamorando de su empleada doméstica. La sociedad diría que era inapropiado. Sus socios de negocios levantarían las cejas. La gente murmuraría sobre diferencias de clase y conveniencias económicas. Pero en ese momento, sentado en ese patio humilde bajo las bugambilias, Javier se dio cuenta de algo fundamental. No le importaba lo que dijera la gente. Por primera vez en una década, su corazón estaba sintiendo algo real, algo genuino, algo que no tenía precio. «Doña Estela», respondió Javier con voz emocionada, «su hija es efectivamente una mujer extraordinaria, y yo soy el afortunado de haberla conocido realmente». Doña Estela sonrió con sabiduría. «Cuídela, señor Javier. Ha sufrido mucho. Merece ser feliz.
Javier asintió, haciendo una promesa silenciosa. Cuando regresaron adentro, Rosaura estaba ayudando a Lupita con una tarea de matemáticas. Javier observó la escena con ternura. Rosaura explicando pacientemente un problema, mientras Lupita anotaba en su cuaderno. Carlos había vuelto a su bicicleta en el patio. La casa estaba llena de esa calidez que solo existe en los hogares donde el amor compensa la falta de lujo. Javier se despidió de todos con abrazos sinceros. «Vuelva cuando quiera», dijo doña Estela. «Esta es su casa». Cuando Javier salió, Rosaura lo acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir», dijo ella suavemente. «Significa mucho para ellos, para mí». Javier la miró a los ojos, esos ojos cansados que ahora brillaban con algo diferente. «Gracias a ti por dejarme entrar en tu mundo», respondió con sinceridad. Se quedaron ahí parados durante un momento que pareció eterno, con 1000 palabras no dichas flotando en el aire entre ellos. Y doña Estela, observando desde la ventana, sonrió porque sabía exactamente lo que estaba viendo florecer. Las siguientes semanas fueron una danza delicada de acercamientos y retiradas, de miradas que duraban demasiado y palabras que se quedaban sin decir. Javier seguía visitando el puesto de tacos, pero ahora había algo diferente en el aire. Rosaura lo notaba en la forma en que él la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. En cómo sus manos se rozaban accidentalmente cuando ella le pasaba los tacos. En el tono de su voz cuando le preguntaba cómo había estado su día. Javier también sentía el cambio. Descubría que pensaba en ella constantemente, durante reuniones importantes, mientras revisaba contratos, en esas noches solitarias en su mansión vacía. Se sorprendía buscando excusas para alargar sus conversaciones nocturnas, para quedarse 5 minutos más en la plaza, para escuchar una historia más sobre su infancia, sus sueños, sus miedos. Pero ambos mantenían una distancia respetuosa, conscientes de las barreras invisibles que separaban sus mundos. Hasta que una noche lluviosa de octubre, todo cambió. Era cerca de las 10 de la noche, cuando empezó a llover con esa fuerza característica de los aguaceros capitalinos. Javier acababa de llegar al puesto cuando las primeras gotas comenzaron a caer. En cuestión de minutos, se convirtió en un diluvio. Los pocos clientes que había corrieron a refugiarse bajo los techos de las tiendas cercanas. Rosaura intentaba cubrir sus ingredientes con lonas de plástico mientras la lluvia la empapaba completamente. Javier corrió a ayudarla sin pensar en su traje caro ni en sus zapatos de piel italiana. Juntos aseguraron la mercancía y guardaron lo que pudieron en las hieleras. Cuando terminaron, ambos estaban completamente mojados, temblando de frío bajo la única lona que quedaba extendida sobre el puesto. Rosaura se rió primero, una risa nerviosa y alegre por lo absurdo de la situación. Javier la siguió, y pronto ambos estaban riendo como niños bajo la lluvia. Sus cuerpos estaban cerca, demasiado cerca. El calor de Rosaura atravesaba la tela mojada de su ropa. Javier podía ver las gotas de agua deslizándose por su rostro. Y en ese momento, con la lluvia golpeando el plástico sobre sus cabezas y la ciudad desapareciendo en la tormenta, algo se rompió entre ellos. «Rosaura», susurró Javier con voz ronca. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron. Ya no había sonrisa educada ni distancia profesional. Solo había verdad en esa mirada. «Necesito decirte algo, y no sé cómo hacerlo sin sonar completamente loco». Rosaura tragó saliva, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. «Dime», respondió en un susurro apenas audible sobre el ruido de la lluvia. Javier tomó aire, reuniendo coraje. «He pasado los últimos 10 años de mi vida sintiendo que estaba muerto por dentro, trabajando sin parar para no pensar, viviendo en esa mansión enorme completamente solo, convencido de que nunca volvería a sentir nada real». Hizo una pausa, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Y entonces te vi bajo ese farol vendiendo tacos, y algo dentro de mí se despertó, algo que creía perdido para siempre». Su mano se movió lentamente hacia el rostro de Rosaura, apartando un mechón de cabello mojado. «Me haces sentir vivo otra vez, me haces querer ser mejor persona,
Me haces recordar que la vida es más que dinero y contratos y casas vacías. Rosaura sentía las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Toda su vida había sido una batalla constante por sobrevivir, por mantener a su familia a flote. Había renunciado a sus propios sueños, a su propia felicidad, convencida de que su única función era sacrificarse por los demás. Nunca se había permitido pensar que merecía amor, que merecía ser vista, que merecía algo más que trabajo y más trabajo. Pero este hombre la estaba mirando como si fuera lo más valioso del mundo. No por lástima, no por caridad, sino porque genuinamente la veía. «Javier», dijo ella con voz temblorosa, usando su nombre sin el señor por primera vez. «Yo también he sentido algo, pero tengo miedo». Él dio un paso más cerca. «¿Miedo de qué?». Rosaura bajó la mirada. «Miedo de que esto no sea real. Miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que somos demasiado diferentes. Miedo de que la gente piense que solo estoy contigo por tu dinero. Miedo de que...». Su voz se quebró. Javier levantó suavemente su barbilla con sus dedos. «Miedo de ser feliz», completó él con ternura. Ella asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. «He pasado tanto tiempo cuidando a otros que olvidé cómo cuidarme a mí misma». Javier acercó su frente a la de ella, sus respiraciones mezclándose en el pequeño espacio entre ambos. «Entonces, déjame cuidarte a ti. Déjame mostrarte que esto es real. No me importa lo que diga la gente. No me importan las diferencias. Solo me importas tú». Rosaura cerró los ojos, sintiendo el calor de sus palabras envolver su corazón cansado. «No soy alguien especial, Javier. Solo soy una mujer que vende tacos y limpia casas». Él sonrió con ternura infinita. «Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Eres fuerte, dedicada, generosa, valiente. Has sacrificado todo por tu familia sin perder tu sonrisa. Has trabajado hasta el agotamiento sin perder tu dignidad. Eres todo lo que yo no soy y todo lo que necesito en mi vida». Lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, Javier acortó la distancia entre ellos. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo desapareciera. Ya no había lluvia, ni plaza, ni diferencias sociales. Solo dos almas encontrándose después de años de soledad. El beso fue dulce y profundo, cargado de todas las palabras que no habían dicho, de todas las emociones que habían estado conteniendo. Cuando se separaron, ambos sonreían con lágrimas en los ojos. Y en ese momento supieron que nada volvería a ser igual. La relación entre Javier y Rosaura floreció con la naturalidad de algo que siempre había estado destinado a suceder. Al principio fueron discretos, conscientes de que el mundo no siempre entiende el amor que cruza barreras sociales. Rosaura seguía llegando a trabajar a la mansión, pero ahora había una nueva luz en sus ojos. Javier seguía visitando el puesto de tacos, pero ahora se quedaba hasta que ella cerrara y la acompañaba a su casa. Hablaban durante horas sobre todo y nada. Él le contaba sobre su esposa fallecida, sobre el dolor que nunca había procesado completamente, sobre cómo había construido muros alrededor de su corazón. Ella le hablaba sobre su padre ausente, sobre el peso de ser la responsable de mantener a su familia unida, sobre los sueños que había enterrado por necesidad. Compartían sus vulnerabilidades sin miedo al juicio. Compartían sus miedos sin vergüenza. Y en ese compartir encontraban sanación para heridas que habían cargado durante demasiado tiempo. Era un amor maduro, construido sobre respeto mutuo y admiración genuina. No era el romance apresurado de la juventud, sino la conexión profunda de dos personas que habían vivido lo suficiente para saber que era realmente valioso. Los domingos se convirtieron en el día favorito de Javier. Llegaba temprano a la casa de Rosaura en Iztapalapa y pasaba el día completo con ella y su familia. Ayudaba a Carlos con proyectos mecánicos, aunque su conocimiento de motores era prácticamente nulo. Escuchaba a Lupita leer sus ensayos de literatura y le ofrecía retroalimentación honesta. Conversaba con doña Estela sobre su vida, sus recuerdos, sus esperanzas para sus hijos. Aprendió a jugar dominó con los vecinos en el patio,
Probó las diferentes versiones de pozole que cada familia preparaba con orgullo. Se acostumbró al ruido constante de la vecindad. Niños jugando, música saliendo de las ventanas, vendedores ambulantes anunciando sus productos. Era un mundo completamente opuesto a su mansión silenciosa y ordenada. Y sin embargo, se sentía más en casa ahí que en cualquier otro lugar. Rosaura lo observaba adaptarse a su vida con asombro. Veía a este hombre poderoso sentarse en el suelo a jugar con los niños de la vecindad, verlo comer en platos desportillados sin ninguna queja, verlo reír con gente que no tenía nada que ofrecerle excepto su amistad genuina, y su amor por él crecía cada día. Pero no todo era fácil. Hubo momentos de tensión cuando las realidades de sus diferentes mundos chocaban. Una noche, Javier la invitó a una cena de negocios importante en un restaurante elegante de Polanco. Rosaura aceptó nerviosa, consciente de que sería la primera vez que entraba en su mundo social. Se puso su mejor vestido, un vestido azul sencillo que había comprado años atrás para una boda. Cuando llegó al restaurante y vio a las otras mujeres con sus vestidos de diseñador y joyas caras, sintió que no pertenecía ahí. Durante la cena, los socios de Javier hicieron preguntas sutilmente condescendientes sobre su trabajo, sobre su familia, sobre cómo había conocido a Javier. Ella respondió con dignidad, pero sentía las miradas de juicio, los susurros apenas disimulados. Javier notó su incomodidad y supo que había cometido un error al exponerla a ese ambiente sin prepararla. Cuando salieron del restaurante, Rosaura estaba callada. «Lo siento», dijo Javier tomando su mano. «No debí ponerte en esa situación». Ella negó con la cabeza. «No te disculpes, sabía que esto no sería fácil, solo necesito tiempo para acostumbrarme». Pero esa noche, sola en su casa, lloró preguntándose si realmente podían hacer funcionar una relación tan desigual. Javier también enfrentó su propia batalla. Algunos de sus socios comenzaron a hacer comentarios sobre su relación con Rosaura. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?», le preguntó uno de sus amigos cercanos durante un almuerzo. «La gente va a hablar. Van a decir que te está usando por tu dinero». Javier sintió la rabia subir por su garganta. «¿Y qué si hablan? Rosaura es la mujer más honesta y trabajadora que conozco. No le ha pedido nada. De hecho, tuvo que convencerla para que aceptara un aumento de sueldo justo». Su amigo levantó las manos en gesto de paz. «Solo te estoy cuidando. Sabes cómo es este mundo». Javier respiró profundo. «Sí, sé cómo es este mundo. Por eso quiero estar con alguien que viene de un mundo diferente. Alguien que me recuerde que es importante de verdad». Esa conversación hizo que Javier reflexionara sobre lo que realmente quería. Podía seguir complaciendo a la sociedad que lo rodeaba, manteniendo las apariencias, relacionándose solo con gente de su mismo círculo, o podía elegir la felicidad genuina, aunque eso significara enfrentar juicios y críticas. La decisión fue sorprendentemente fácil. Eligió a Rosaura, eligió el amor real sobre la aprobación social, y esa elección lo liberó de cadenas que no sabía que llevaba puestas. Una tarde de noviembre, 6 meses después de aquel primer beso bajo la lluvia, Javier tomó una decisión importante. Habló con Carlos sobre sus planes de abrir un taller mecánico y le ofreció el capital inicial como inversión, no como regalo. «Serás mi socio», le dijo. «Yo pongo el dinero, tú pones el conocimiento y el trabajo. Dividimos las ganancias equitativamente». Carlos no podía creer lo que escuchaba. Su sueño de años de repente se volvía posible. Con Lupita tuvo otra conversación significativa. Le ofreció pagar su universidad completa cuando terminara la preparatoria. «Solo te pido una cosa», dijo, «que estudies lo que realmente te apasiona y que algún día ayudes a otros estudiantes como tú». Lupita abrazó a Javier llorando de gratitud. Para doña Estela consiguió tratamiento médico especializado que mejoró significativamente su vista. Y para Rosaura, lo más importante de todo, le propuso algo que cambiaría sus vidas para siempre. Una tarde, después de cerrar el puesto de tacos, se arrodilló frente a ella en esa plaza que había sido testigo de su transformación. «Rosaura, sé que esto es rápido, sé que tenemos mucho por resolver todavía, pero también sé
que quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Rosaura miró ese anillo sencillo en sus manos, miró los ojos llenos de amor de Javier y supo su respuesta. Sí, susurró con lágrimas de felicidad. 1000 veces sí. La noticia del compromiso se esparció rápidamente por la vecindad y por el círculo de Javier. Las reacciones fueron variadas como era de esperarse. Doña Estela lloró de alegría, abrazando a su hija durante largos minutos. Carlos y Lupita celebraron sabiendo que su hermana finalmente tendría la felicidad que tanto merecía. Los vecinos de la plaza organizaron una pequeña fiesta improvisada con música y comida compartida. Pero en el mundo de Javier hubo murmullos y miradas de desaprobación. Algunos socios dejaron de invitarlo a eventos sociales. Antiguos amigos cuestionaban abiertamente su decisión. Sin embargo, Javier descubrió algo liberador. No le importaba. Por primera vez en su vida adulta, estaba tomando una decisión basada únicamente en lo que su corazón quería y no en lo que la sociedad esperaba de él. Rosaura también enfrentó sus propios demonios. Tuvo que aprender a aceptar que merecía ser feliz sin sentirse culpable, que recibir ayuda no la hacía débil, sino humana, que amar a Javier no significaba abandonar a su familia, sino expandir su capacidad de amar. Fueron meses de ajustes y conversaciones profundas donde ambos tuvieron que confrontar años de patrones establecidos. La boda se celebró 3 meses después, en una ceremonia íntima que reflejaba perfectamente quiénes eran como pareja. No fue en un salón lujoso, ni en una iglesia imponente. Fue en la misma plaza donde Rosaura había vendido tacos durante años, decorada con luces de colores y flores sencillas. Asistieron las 2 familias, la de sangre de Rosaura y la familia de vecinos y clientes que se habían convertido en parte esencial de su vida. Del lado de Javier, había menos personas de las que hubiera habido años atrás, pero las que estaban eran las que realmente importaban. Empleados leales que lo habían acompañado durante años, los pocos socios que entendieron su decisión y un puñado de amigos verdaderos que celebraban su felicidad genuinamente. La ceremonia fue oficiada por el párroco del barrio que había conocido a Rosaura desde niña. Cuando Javier vio a Rosaura caminar hacia él, con un vestido blanco sencillo pero hermoso, con su madre sosteniéndola del brazo y lágrimas de felicidad en sus ojos, supo que había tomado la decisión correcta. No era la boda que la sociedad esperaba del empresario exitoso, pero era perfecta para ellos. Era auténtica, era real, era el inicio de algo hermoso. Después de la boda, la vida de ambos comenzó a transformarse de maneras que ninguno había anticipado completamente. Rosaura se mudó a la mansión, pero no como empleada, sino como dueña de casa. Al principio le costó adaptarse a vivir en un espacio tan grande, a tener ayuda doméstica en lugar de ser ella quien limpiaba. Hubo momentos incómodos cuando antiguos empleados no sabían cómo tratarla ahora que era la señora de la casa. Pero Rosaura manejó cada situación con la misma gracia y humildad que siempre la habían caracterizado. Trató a todos con respeto y amabilidad, nunca olvidando de dónde venía. Javier observaba fascinado cómo ella transformaba esa casa fría y vacía en un verdadero hogar. Rosaura llenó los espacios con plantas, con fotografías familiares, con el aroma de comida casera cocinándose en la cocina. Invitó a su familia a visitarlos regularmente. Los domingos la mansión se llenaba de risas, de música, de vida. Carlos venía a cenar y contaba sobre los avances en su taller que ya estaba operando con 3 empleados. Lupita llegaba cargada de libros y compartía con entusiasmo lo que estaba aprendiendo en su primer semestre de universidad. Doña Estela se sentaba en el jardín, disfrutando del sol, con una sonrisa permanente en el rostro. Pero el cambio más significativo llegó una tarde de primavera, 8 meses después de la boda. Rosaura y Javier estaban sentados en la terraza de la mansión, viendo el atardecer, cuando ella tomó su mano. «Tengo que decirte algo», comenzó con voz suave. Javier la miró con atención. «¿Qué pasa, mi amor?» Rosaura respiró profundo antes de continuar. «He estado pensando mucho sobre el puesto de tacos». Javier asintió.
Ella había seguido yendo algunas noches, no por necesidad económica, sino porque le gustaba cocinar, porque extrañaba la conexión con la gente. «¿Qué has pensado?», preguntó él. Rosaura miró hacia el horizonte antes de responder. «Creo que es tiempo de cerrarlo». Javier se sorprendió. Sabía lo importante que ese puesto había sido para ella, cuánto representaba de su historia, de su lucha. «¿Estás segura? No tienes que hacerlo por mí. Sabes que apoyo cualquier decisión que tomes». Ella sonrió con tranquilidad. «Lo sé, y precisamente por eso puedo tomar esta decisión. Ya no necesito vender tacos para sobrevivir. Ya no necesito trabajar hasta el agotamiento para mantener a mi familia. Puedo elegir. Y elijo cerrar ese capítulo de mi vida no por obligación, sino porque estoy lista para empezar uno nuevo». La noche en que Rosaura cerró su puesto de tacos por última vez fue emotiva. Los vecinos de la plaza vinieron a despedirse. Doña Carmela le regaló un elote preparado con extra de chile y queso. Don Rodrigo le dio una bolsa de frutas picadas. El joven Toño le trajo chicharrones. Cada uno compartió una historia de cómo los tacos de Rosaura los habían alimentado no solo físicamente, sino espiritualmente durante años difíciles. «Usted siempre tenía una sonrisa incluso cuando sabíamos que estaba cansada», dijo una señora mayor. Sus tacos nos recordaban que había bondad en el mundo. Rosaura abrazó a cada uno, agradeciendo por haberla acompañado en ese camino. Cuando guardó el último contenedor, limpió el comal por última vez y dobló el mantel de plástico, sintió una mezcla de nostalgia y liberación. Estaba cerrando una etapa de sacrificio y abriendo una de elección. Javier estaba ahí, esperándola con el auto. La ayudó a cargar las cosas y antes de irse, ambos miraron hacia atrás una última vez. Ese pequeño espacio bajo el farol había sido el lugar donde sus vidas se habían cruzado, donde él la había visto realmente por primera vez, donde ella había aprendido que merecía más que solo sobrevivir. Y ahora juntos iban hacia un futuro que habían construido con amor, respeto y la certeza de que las mejores historias empiezan cuando menos lo esperamos. Un año después del cierre del puesto de tacos, la vida de Javier y Rosaura había encontrado un equilibrio hermoso. La mansión que alguna vez fue símbolo de la soledad de Javier ahora era un hogar lleno de vida y amor. Rosaura había decidido usar su experiencia culinaria de una manera diferente. Comenzó a dar clases de cocina gratuitas a mujeres de su antigua vecindad que querían aprender un oficio. Cada sábado, la cocina de la mansión se llenaba de risas, historias y el aroma de tortillas recién hechas. Javier observaba desde lejos con orgullo cómo su esposa empoderaba a otras mujeres, compartiendo no solo recetas, sino esperanza. Él también había cambiado. Su empresa seguía siendo exitosa, pero ahora trabajaba menos horas y dedicaba más tiempo a lo que realmente importaba. Estableció un programa de becas para estudiantes de escasos recursos a través de su compañía. Mejoró los salarios y condiciones laborales de todos sus empleados. Se había dado cuenta de que el verdadero éxito no se medía en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas positivamente. Rosaura lo había transformado en un hombre mejor, más consciente, más humano. Carlos había prosperado increíblemente con su taller mecánico. Lo que comenzó como un espacio pequeño, con equipo básico, ahora era un negocio en crecimiento que empleaba a 8 personas. Él manejaba las operaciones diarias, mientras Javier le enseñaba sobre administración y finanzas. Era una sociedad genuina, donde ambos aportaban valor. Carlos había comenzado a ahorrar para comprar su propia casa y estaba saliendo con una joven ingeniera que había conocido en un curso técnico. La transformación del muchacho tímido en un hombre seguro y emprendedor llenaba de orgullo a toda la familia. Lupita estaba en su segundo año de universidad estudiando pedagogía con excelentes calificaciones. Había comenzado a dar clases de regularización a niños de comunidades marginadas los fines de semana. Su sueño de ser maestra estaba tomando forma de manera hermosa. Escribía ensayos brillantes sobre educación y desigualdad social,
que Javier leía con admiración. Doña Estela, con su vista mejorada gracias al tratamiento médico, había vuelto a coser. Ahora hacía edredones y manteles que vendía en ferias artesanales. Más que el dinero, disfrutaba sentirse útil y creativa nuevamente. Visitaba la mansión 3 veces por semana y se había convertido en la abuela que todos adoraban. Una tarde de domingo, toda la familia estaba reunida en el jardín de la mansión celebrando el cumpleaños de doña Estela. Había pastel, barbacoa que Rosaura había preparado con ayuda de Carlos y música de mariachi que Javier había contratado como sorpresa. Los niños de los vecinos que Rosaura había invitado corrían por el jardín persiguiendo burbujas. Lupita leía poesía en voz alta para quien quisiera escuchar. Carlos mostraba fotos de su último proyecto mecánico en su teléfono. Doña Estela estaba sentada en una silla cómoda, observando la escena con lágrimas de felicidad en los ojos. Javier se acercó a ella y se sentó a su lado. ¿Está contenta, doña Estela?, preguntó con cariño. Ella tomó su mano y la apretó con fuerza. Más de lo que las palabras pueden expresar, hijo. Hace 2 años, mi mayor preocupación era que Rosaura se estaba matando trabajando y que yo no podía hacer nada para ayudarla. Temía morir sin verla feliz, y ahora mírenla. Ambos voltearon a ver a Rosaura, que reía mientras le ponía crema del pastel en la nariz a Javier. La has hecho la mujer más feliz del mundo. Y no solo eso, le diste una familia más grande. Nos diste a todos una vida mejor sin quitarnos nuestra dignidad. Javier sintió un nudo en la garganta. Doña Estela, fue Rosaura quien me salvó a mí. Yo estaba viviendo, pero no estaba vivo. Tenía todo el dinero del mundo, pero ninguna razón para levantarme cada mañana. Ella me enseñó que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas, en el amor, en la familia. Me enseñó a ver más allá de mi burbuja de privilegio. Me enseñó que el éxito sin propósito es vacío. Hizo una pausa, mirando a su esposa con infinito amor. Cada día agradezco a Dios por haberme hecho salir tarde de esa reunión aquella noche, por haberme hecho tomar ese camino diferente, por haberme dado la oportunidad de ver a Rosaura bajo aquel farol vendiendo tacos, porque ese momento cambió mi vida para siempre. Doña Estela sonrió con sabiduría. A veces Dios nos pone en el camino correcto de las formas más inesperadas. Ustedes dos estaban destinados a encontrarse. 2 almas solitarias que necesitaban sanación, y se sanaron mutuamente. Javier asintió, sabiendo que esas palabras eran profundamente ciertas. Rosaura lo había sanado de su dolor y soledad, y él le había dado la oportunidad de dejar de sacrificarse y empezar a vivir plenamente. Al caer la noche, después de que todos los invitados se habían ido, Javier y Rosaura se quedaron solos en la terraza mirando las estrellas. Él la abrazó por detrás y ella se recostó en su pecho. ¿Eres feliz?, susurró Javier en su oído. Rosaura sonrió en la oscuridad. Más feliz de lo que jamás imaginé que podría ser. Hay días en que me despierto y pienso que esto es un sueño. Que en cualquier momento voy a despertar en mi cama en Iztapalapa con el despertador sonando a las 5 de la mañana para ir a vender tacos. Javier la abrazó más fuerte. Esto es real, mi amor, y va a seguir siendo real cada día por el resto de nuestras vidas. Permanecieron así durante largo rato, en silencio, disfrutando de la paz que habían construido juntos. 2 personas de mundos completamente diferentes que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban. Un millonario que aprendió que el verdadero lujo es tener a alguien que te ame por quien eres y no por lo que tienes. Una mujer trabajadora que aprendió que merecía ser amada, cuidada y feliz. Su historia no era un cuento de hadas donde el príncipe rescata a la doncella. Era mejor que eso. Era una historia real donde 2 personas se rescataron mutuamente, donde el amor superó las barreras sociales, donde la dignidad y el respeto fueron la base de algo hermoso y duradero. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para seguir disfrutando de historias que te inspiran y te emocionan. La historia de Javier y Rosaura nos recuerda que el amor verdadero
No conoce fronteras sociales ni económicas. Nos enseña que a veces las personas más valiosas están justo frente a nosotros, pero no las vemos porque estamos demasiado ocupados con nuestras propias vidas. Nos muestra que nunca es tarde para abrir el corazón, para ver más allá de las apariencias, para elegir el amor por encima de las convenciones sociales. La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las personas que amamos y que nos aman de vuelta. A veces Dios pone en nuestro camino exactamente lo que necesitamos en el momento preciso, aunque no lo reconozcamos de inmediato. Que esta historia te inspire a valorar a las personas que trabajan a tu lado, a ver con ojos de amor y no de juicio, a recordar que todos merecemos dignidad y respeto sin importar nuestra posición social. Que Dios bendiga tu vida con amor genuino, que ilumine tu camino con personas que vean tu verdadero valor, y que te conceda la sabiduría para reconocer las bendiciones cuando lleguen a tu vida disfrazadas de manera inesperada. Amén.